jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día de... Buenas tardes para todos, mi nombre es Lina Yepes y en la tarde de hoy quiero compartirles y hablarles sobre un libro muy interesante de cómo las sociedades y nuestra sociedad colombiana actualmente está en esta era tan globalizada. Sí, este libro es sobre el autor Zygmunt Bauman, un filósofo, ensayista y sociólogo polaco que en su obra de los daños colaterales y las desigualdades sociales nos habla de cómo hoy en día las sociedades funcionan, ¿sí? Por ejemplo, en su primer capítulo nos habla del ágora al mercado, ¿sí? Antiguamente el ágora era un lugar donde se reunían todas las personas de la sociedad para elegir a sus representantes y las personas mismas podían ver, podían observar todas sus propuestas y tener la posibilidad de conocer qué persona era la que iba a ser su representante. Pero pues hoy en día lamentablemente nosotros nos tenemos que limitar a la televisión, a simplemente la radio, a escuchar y pues más que todo como en la internet donde a veces vemos sus propuestas y las cosas de las que nos están prometiendo. Pero pues básicamente cuando la sociedad se esfuerza por escoger a sus representantes, y logran tal vez que ganen ciertas personas, cuando llegan al poder, esas propuestas de las que nos prometieron en un comienzo ya no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando los países, ¿sí? En la democracia se maneja un, un nivel económico que tienen que mantener alto y se preocupan más de, digamos que de como de las estadísticas económicas que tiene cada país. Pero ¿y qué? ¿A dónde va a quedar la parte social? ¿A dónde queda realmente la preocupación de las personas quienes tienen o básicamente ponen su esfuerzo y su empeño en esos representantes, esa confianza y esa esperanza que tienen en ellos para que realmente cumplan con sus promesas? Ah, pero como llegaron al gobierno, pues se olvidan de todo lo que se prometió en un comienzo y pues ya no se cumple. Entonces, la mayoría de las sociedades tienen una crisis actualmente muy específica y es que cuando eso sucede las personas ya no creen en sus promesas, se, se pierde esa confianza y esa estabilidad. Entonces, por esa razón es que empieza a conocerse la crisis económica y social de cada estado. Cuando esa crisis ocurre, lo que hace la democracia es ofrecerles a las personas mayores oportunidades de empleo, de trabajo, de estudio, de educación gratuita o educación de calidad, que pues incluso nosotros en televisión muchas veces vemos las propagandas que dice educación para todos, educación de todos y para todos, calidad de vida, pero pues que en realidad si nos damos cuenta en las noticias de hoy en día nos hablan que las universidades ya no tienen presupuestos, que tantas cosas que supuestamente se le está invirtiendo en educación, pero que en realidad ya no lo hay. Ese es un ejemplo de cómo está funcionando, cómo nos prometen cosas, pero que en realidad ya no. Es decir, gracias a esta obra de Zygmunt Bauman, nosotros podemos ver más allá de la realidad, observar qué es lo que realmente está pasando con nuestra sociedad y nuestra democracia. Y que finalmente toda esta noción va a caer o va a recaer en nosotros los ciudadanos mismos, porque somos quien elegimos. Entonces, Bauman nos hace el llamado, o básicamente nos está estrujando, oigan, ¿sí? Ustedes los ciudadanos, nosotros los ciudadanos somos quienes tenemos que elegir, pero ellos tienen también su parte y es que tienen que cumplir. Pero lo triste es que cuando se imparten esas o se proponen, digamos que las políticas, las leyes, es decir, todas las garantías y los beneficios que se reciben por el Estado, eh, tristemente solamente se va a obtener por parte de un pequeño grupo de ciudadanos. Y esos ciudadanos vienen a ser básicamente los dueños de los medios de producción. Por ejemplo, los dueños de las empresas,
personas quienes tienen poder, quienes tienen un nivel alto económico, ¿sí? O un estrato social más alto. A eso me refiero, esa clase de personas son las más factibles a recibir ese tipo de beneficios que otras personas, el resto de los ciudadanos quedan como hacia un lado, y esas personas que quedan hacia un lado vienen a ser los de la clase marginal. Ahora, ¿qué es lo que también sucede en esta parte? Y es que cuando se acostumbran a las personas que de clase marginal, o las personas que reciben beneficios del gobierno, se acostumbran a esos beneficios y por ende ya no les convienen trabajar, porque saben que si trabajan pues van a perder esos beneficios. Entonces ese es un llamado que hoy en día ya no se le puede enseñar al ciudadano a pescar, sino que hay que enseñarle a vender el pescado, en términos coloquiales, si me hago entender. Entonces, pues eso es todo por hoy. Quisiera recomendarles mucho este libro para que veamos más acerca de nuestra sociedad y las sociedades que se establecen en esta era global. Eso es todo por hoy. Que estén bien.